Muchas personas dicen sentir miedo, ansiedad o angustia. El problema es que usan estos tres términos como si fueran lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Cuáles son sus diferencias? Quédate aquí, vamos a hablar sobre el miedo, la ansiedad y la angustia. Buenas tardes, soy Enrique Sánchez Flores, psicoterapeuta y psicoanalista. Si te gusta la psicología, la psicoterapia o el psicoanálisis, no dudes en suscribirte a este canal y oprimir la campana para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Además, en la pantalla final te dejo toda mi información en caso de que quisieras contactarme. Vamos a empezar por el miedo, que es una sensación incómoda que surge ante un peligro real e inminente. Si vengo caminando por la calle y viene hacia mí una persona que tiene un arma, sentiré miedo. El miedo es una respuesta automática de nuestro cuerpo y además es innata, o sea, no se vincula con el medio ambiente ni está asociada de ninguna forma con nuestro pasado. En cuanto sentimos miedo, se activa la necesidad de huida. Sal corriendo para el otro lado de aquello que te generó el miedo. Pero si huir es imposible debido a la circunstancia, entonces vamos a luchar. Por eso, la respuesta al miedo se le llama respuesta de lucha o huida. Aunque se sigue pensando que la adrenalina es la hormona que genera esta reacción, todo el mundo dice, la hormona de corre o pelea es la adrenalina. No, en realidad es la osteocalcina la responsable. Y aunque esto se sabe desde los años 1930, la idea de que la responsable es la adrenalina se niega a morir. Entonces, ya no le pongan la responsabilidad a la adrenalina, por favor. Entonces, el miedo es innato, funciona igual para todas las personas y no tiene que ver con el medio ambiente ni nuestro pasado. En cambio, la ansiedad, aunque también es un estado incómodo de inquietud e inseguridad, es mucho más subjetiva. Es amenazante para la persona específica a partir de sus intereses, su autopercepción y las vivencias de su pasado. Es por ello que la ansiedad se siente solo ante situaciones que no son objetiva y obviamente peligrosas, como el tipo con el cuchillo del que hablábamos hace rato. No hay peligro real, como en el miedo, pero la persona puede sentir que está en peligro. Pero es un peligro diferente. El miedo responde a un peligro de muerte, mientras que la ansiedad responde a un peligro más de índole social y afectivo. Cómo seremos vistos por los demás, cómo van a juzgarnos y lo que esto nos dice de nosotros mismos a nosotros mismos. Cómo interpretamos la situación y cómo la valoramos. Tanto el miedo como la ansiedad están focalizados. Sabemos qué es lo que nos genera el miedo y qué es lo que nos genera la ansiedad. Si veo venir hacia mí a una persona con un arma, ese estímulo me genera miedo. Sé que el miedo se debe a lo que estoy viendo, a lo que sé que puede pasar dentro de pocos segundos. Si me siento ansioso porque tengo que hablar en público, sé que mi ansiedad se debe a eso justamente. Es el acto que tengo que llevar a cabo lo que me da ansiedad, aunque a otras personas eso mismo les salga fácil. Por eso decía que la ansiedad es subjetiva. Por eso lo que le da ansiedad a uno es probable que no le dé ansiedad a otro. Incluso la ansiedad de una persona es hago eso todos los días, 20 veces al día, de otra. En cambio, la angustia es misteriosa. No sabemos qué nos genera angustia. Es una sensación muy parecida a la ansiedad, solo que nos llega de repente sin que sepamos qué la genera. Es probablemente la más terrible de las tres justamente por esto. Si algo me da miedo, puedo huir, luchar o sencillamente ni siquiera acercarme a situaciones que puedan generarme miedo, como no caminar de noche en sitios poco concurridos, por ejemplo. Si algo me da ansiedad, puedo evitar esa situación, lo que sucede, por ejemplo, en la fobia. Por cierto, hablando de fobia, tengo 2 videos sobre la fobia en este canal, uno sobre la fobia en general y otro sobre la timidez.
o fobia social. Dejo uno de ellos acá arriba y los dos abajo en la descripción. Pero ¿cómo podemos lidiar con la angustia si no sabemos de dónde proviene? Es de naturaleza inconsciente, por eso es desconocida, elusiva, ajena. Además, la angustia no siempre responde a la realidad. Podemos sentirnos angustiados por algo que no ha pasado, que no está pasando y que probablemente nunca vaya a pasar. ¿Cómo podemos lidiar con la angustia ante situaciones hipotéticas? Y peor, estas situaciones hipotéticas son catastróficas, nunca son amables ni bondadosas, no son poquito malas ni medianamente malas, no, son el peor de los escenarios. Peor de los escenarios que quizás jamás va a suceder. Pero si la angustia es de naturaleza inconsciente y no hay un claro causante, ¿qué es lo que sucede? Pues la palabra clave es claro. No hay un claro causante, pero desde luego que hay un causante. Lo que sucede es que al ser de naturaleza inconsciente, no tenemos el vínculo entre lo que está pasando y cómo ello genera el sentimiento de angustia. En ese sentido es muy parecido a la ansiedad, solo que, insisto, es inconsciente. El miedo, la ansiedad y la angustia, los tres son esperables en todas las personas. Son respuestas sanas y necesarias del sistema mental. Nos indican cuando se acerca un peligro y nos preparan de formas más o menos eficientes para lidiar con dicho peligro. Pero ¿qué pasa cuando la ansiedad o la angustia son constantes? Entonces estamos hablando de un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad se da cuando la persona tiene preocupaciones y miedos intensos de forma constante, de forma excesiva y de forma persistente. Ansiedad y angustia todos los días. La ansiedad es incontrolable y no cesa a pesar de que la persona se aleje de aquello que la provoca. La angustia es constante y no se puede detener. Como no se sabe su origen o el vínculo con la situación presente, no hay forma de huir de ella. Repito, si eso es constante, estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad. Si estos sentimientos superan la capacidad de la persona para enfrentarlos, se puede caer incluso en un ataque de pánico. El trastorno de ansiedad es tan problemático que afecta la vida de las personas, su trabajo, sus pasatiempos y hasta sus relaciones personales. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Pero bueno, a todo esto, ¿qué podemos hacer al respecto con el miedo, con la ansiedad y con la angustia? Pues bueno, no podemos hacer ni debemos hacer nada para superar el miedo. El miedo es natural, es necesario. Si nunca sintiéramos miedo, estaríamos en graves problemas porque no podríamos medir las situaciones de peligro. En cambio, la forma más eficiente para enfrentar la ansiedad y la angustia es a través de un proceso psicoterapéutico. En el caso de la ansiedad, entender por qué nos dan ansiedad ciertos estímulos y trabajar las ideas subjetivas que los construyen. A través del análisis de estas ideas podemos construir una realidad mucho más eficiente sobre nosotros mismos y los estímulos que generan la ansiedad. También podemos aplicar técnicas como la de los acercamientos sucesivos para lograr, a través de la experiencia práctica, acostumbrar a nuestro sistema mental a entender que ese estímulo no es en realidad peligroso. Si le demostramos a la mente, a golpes de realidad, que no hay un peligro real, es mucho más posible que se pueda dejar de sentir dicho peligro, es decir, la ansiedad. La angustia sí requiere de un tratamiento mucho más profundo, porque es necesario encontrar ese vínculo inconsciente entre el estímulo y la angustia. Obviamente aquí sí es imprescindible la ayuda de un profesional que ayude a la persona a encontrar el vínculo y hacerlo consciente. Porque solo si lo hacemos consciente vamos a poder comprenderlo y trabajar con él de una forma similar a cómo se trabaja con la ansiedad. Primero hay que saber dónde está el enemigo para luego poder ir y pelearnos contra él. Obviamente el miedo, la ansiedad y la angustia son mucho más complejos de lo que se puede decir en un video, pero espero que estos minutos les hayan dejado un poco más clara
la diferencia entre estos conceptos. Por favor, si te gusta el psicoanálisis, la psicología, la psicoterapia, considera suscribirte a este canal. Aprieta la campana para que te avisen cuando tengo nuevos videos. Déjame un like, comparte este contenido. Eso me ayuda mucho para seguir trabajando aquí. Si tienes interés en comenzar una psicoterapia o un proceso psicoanalítico, ya sea individual o de pareja, dejo todos mis datos en la pantalla final. Ahora sí me despido, pero no sin antes desearte que esta noche tengas un sueño que resulte reparador y terapéutico.